nos toca el 34, pero necesitamos irnos para atrás. Vean que dice, este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle quién eres. Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías, yo no soy el Mesías. Entonces le dijeron, ¿quién eres? ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta, soy una voz que clama en el desierto. Soy simplemente una voz. Habrán camino para la llegada del Señor. Con solamente decir que contestó con las palabras del profeta Isaías, amigos, ya esa afirmación y esa respuesta tiene que hacernos entender que él está citando un texto bíblico. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Eh, es muy importante la pregunta, realmente muy importante. ¿Por qué la pregunta es importante? La pregunta es importante porque la pregunta es importante. Un segundo. Doña Lorena, usted me escucha, doña Lorena. Ven que hay algunas cosillas con el tema del internet. Dice, yo bautizo con agua, y esta afirmación de Juan, donde él dice, yo bautizo con agua, es una afirmación que nos tiene que hacer entender que la expresión de Juan es una expresión muy, muy fuerte, porque le está diciendo a los judíos que los judíos que él está bautizando, un judío diciéndole a los judíos que los judíos que él está bautizando se están arrepintiendo de ser judíos, lo cual es sencillamente un insulto, ¿verdad? Estamos ante un insulto. Y él, pues, no necesariamente está muy interesado en que el asunto se vea como un insulto, pero así es como lo están viendo, como un insulto. Entonces, fíjense ustedes que ya aquí vemos que la pregunta que hacen ellos es una pregunta de ¿por qué estás bautizando? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te hace creer que te hace creer que nosotros estamos mal? Es algo extremadamente ofensivo. Yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni desatar las correas de sus sandalias. Dijimos que esto era lo más bajo que tenía que hacer un sirviente. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, al día siguiente, son 3 días esta escena, esta semana. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo ven, perdonen que vuelva la mirada, pero tengo la pantalla de la, bueno, voy a hacerlo para acá. Voy a hacerlo para acá. Perdonen un segundo. Ahora sí. Al día siguiente, vio Jesús que se le acercaban y dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces yo les dije a ustedes que este asunto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? No era cualquier frase, recuerdan, la semana pasada les dije que eso no era cualquier frase. Espero se acuerden de eso muy bien, porque hicimos un repaso, pero un repaso súper fugaz por el tabernáculo. Hasta me da pena haberlo hecho así, porque
hasta me da pena haberlo hecho así porque el tabernáculo tiene muchas cosas, ¿verdad? Y está revestido de un montón de cosas interesantes, ¿verdad? Que no deja de, que no deja de llamar la atención. Pero yo sí quiero que esta noche, eh, eh, para que ustedes tengan todavía más claro que la expresión, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé si alguien digo se atreve en el sentido de se anima a explicarme por qué. Porque ya entendemos que va a quitar el pecado, claro, tiene que morir, es un cordero que tiene que morir, pero ¿por qué la expresión el Cordero de Dios? ¿Por qué? No sé si alguien se anima a compartir. ¿Por qué cree usted que la expresión el Cordero de Dios? Amparados un poquito en lo que pudimos ver la semana pasada. ¿Alguien tiene alguna impresión u observación que por qué el Cordero de Dios? Voy, Federico. Adelante. como, como para hacer entender de que es algo del cielo y no terrenal, así lo interpreto yo. Sí, eso es muy importante. ¿Quién fue esa Victoria? No, pues, Sandra, Ah, fue Sandra. Se, sí. se le dio cara de Huililla. Ey, así son ellas. Le dio cara de Cipota, entonces por esa es la situación. Así somos todos en esta casa, puros hipotes. Eh, Federico, para quitar los pecados anteriormente se hacía un sacrificio dependiendo del tipo de pecado que era, si era una paloma o si era un cordero, ¿verdad? Y Jesús es la pieza que Dios sacrifica para limpiar los pecados de todos nosotros, sus hijos. Por eso es el Cordero de Dios, porque es el que va a ser sacrificado. Gracias. claro, de fondo la explicación es esa. Eh, Tiene que darse el sacrificio del cordero para que nosotros podamos ser salvos. Y sí, lo que pasa, es que es importante esta noche que revisemos la expresión. En el capítulo 8 de Juan, vean, ahí está, lo están en una esquina. En el capítulo 8 de Juan, y es un capítulo que cuando lleguemos ahí va a ser un capítulo muy divertido, es interesante, divertido. Este, Cuando lleguemos ahí lo van a ver como un capítulo interesante, divertido, tiene su toque. Y, el capítulo 8 tiene esta característica de, de mostrar un elemento que es sumamente importante, sumamente importante, y, y que de alguna forma, doña Paula, ¿usted está por ahí? Sí, todavía no ha venido el rapto, Es que está entrando gente y necesito que me ayude con eso, porfa. pero ya la admití. Ok, Gracias. gracias. En la conversación, en la parte final de la conversación, Jesús dice algo muy raro, muy, muy raro y a su vez interesante. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. La vio y se llenó de alegría. Vean qué interesante esta expresión. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias 2500 años antes. 2500 años antes. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque Jesús no está mintiendo. Jesús está afirmando que Abraham supo
de él vio su venida, vio lo que iba a suceder. Mira, Génesis se tilda. Vio lo que iba a suceder, vio lo que iba a suceder y él se alegró. Ok, entonces vámonos exactamente para esa referencia. Vámonos para el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 2. Génesis 2, creo que es. No, Génesis 22. Génesis 22, versículo 2. Entonces noten, y ustedes se van a acordar de esto. A ver, toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, vean la afirmación. Toma a tu hijo, tu único hijo. Inmediatamente levantó las cejas. Inmediatamente levantó las cejas. Abraham. Y el Señor le dice sí a Isaac, a quien tanto amas. Y el Señor era consciente de que él amaba a Isaac. Vete a la tierra de Moria. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Uno que yo te mostraré. Interesante, ¿verdad? Yo siempre he pensado, no estamos en este tema hoy, ¿verdad? Pero qué interesante que noten que le dice el Señor a Abraham, toma tu hijo, a quien tanto amas, nótenlo, vete a la tierra de Moria, le dice exactamente la tierra para donde va, váyase para San Pedro Sula. Dice que es lo que va a ir a hacer. Allí vas a sacrificar como ofrenda quemada sobre uno de los montes, no dice cuál, uno que yo te mostraré. Y definitivamente, pues uno tiene que entender que conforme uno vaya obedeciendo, Dios le va revelando, ¿verdad? Ojalá me puedan entender esto, ¿verdad? Conforme uno va obedeciendo, Dios le va revelando. Si Abraham no se va, no le va diciendo y no llega a saber cuál fue el monte, ¿verdad? A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje y lógicamente, muchachos y muchachas, amados hermanos, tenemos que fijarnos que hay una serie de elementos muy interesantes, ¿verdad? El elemento que nos enseña, el elemento que nos enseña que, que, que el padre va a sacrificar al hijo a quien ama, ya nos está dando un mensaje, ya tienen que darle un mensaje a los judíos, ya hay algo de fondo alrededor de ese tema. Ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Yo no sé, pero para mí estos 3 días de Abraham tuvieron que haber sido horrorosos, horrorosos. Pregunta, ¿por qué razón Dios le pidió a Abraham que fuera 3 días de viaje? Pregunta de examen, ¿por qué razón Dios le pide a Abraham que fuera 3 días de viaje? ¿Cuál es la razón principal de eso? Que si Abraham Dios le dice a Abraham que vaya al cerrito a sacrificar a Isaac, de ahí coge un Uber, un taxi o coge un pirata y llega con el chiquillo al cerrito en menos de 5 minutos o 10 minutos. Ustedes pueden imaginarse el nivel de desesperación que ese señor lleva, el nivel de dolor y de tristeza con que ese señor sale el primer día. La sabiduría de nuestro Dios es impresionante, amigos y amigas, es impresionante. Dios le pide a Abraham que sacrifique al chiquito al tercer día, porque el primer día
el papá se lleva el leñazo, enfrenta lo que los psicólogos que saben le llaman el duelo. Él empieza a saber que un sufrimiento interno terrible. El segundo día es un segundo un día de confusión, de caminar, de valorar al chiquito, de verlo, de conversar con él, de hablar con él, de verlo correr y molestar. 12, 13 años se dice que tenía. Pueden ustedes imaginarse. Y el tercer día, 3 días después, ya Abraham va con la mentalidad de que, ay, ¿qué será lo que está haciendo Dios? ¿Qué será lo que está haciendo Dios? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Vean el texto. Vean el texto. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos. ¿Y qué dice ahí? Volveremos, regresaremos. Volveremos enseguida. ¿Lo ven? Este volveremos, amados hermanos, este volveremos es una cosa bellísima, impresionantemente bella, porque este volveremos significa que ya al tercer día él ya dijo, no, aquí Dios algo está haciendo. Dios verá, vamos y venimos y regresamos. Y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Qué interesante, la figura de Cristo cargando la cruz. Mientras que él, repito, esta escena se está dando 2500, 2300 años antes de la venida del Señor. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, papi, perdona que te moleste, digo yo, o sea, digamos, contestó Abraham, sí, hijo mío, tenemos el fuego, tenemos la leña, el cuchillo. Esto ya lo hemos hecho varias veces, hemos ido a algún lugar, hemos hecho esto, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? El cordero, vean, el cordero para la ofrenda quemada. El niño sabía el tipo de sacrificio que se iba a hacer. ¿Me están siguiendo, verdad? Porque no los tengo, para poderlos ver tengo que ver para allá, ver totalmente para otro lado y entonces no estoy viendo quién me está viendo y algunos tienen la cámara apagada y entonces el verso 8, que eso es el tema que hay con las versiones, y aquí yo siempre les digo, tengan cuidado con las versiones. No se casen con una sola versión. ¿Por qué? Porque me encanta lo que dice Reina Valera aquí y no lo dice la Nueva Traducción Viviente. A ver, ¿qué dice? Veámoslo. Vean qué cosa más impresionante. Dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Hijo mío, esta es la Reina Valera 95. Necesito buscar la 60. Esta es la 60. Y esto es lo que quería mostrarles. Es probable, me gusta mucho esto. Y respondió Abraham, ahí se bajó sí, se bajó la intensidad de la letra. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Seguimos viendo como lo venimos viendo. Cuando llegaron al lugar indicado, pero Dios proveerá un cordero para la ofrenda.
Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Ya usted puede entender el nivel de angustia que ese señor llevaba. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y ahí no, Moisés, estoy leyendo a Moisés, ¿verdad? Génesis es Moisés. Estoy leyendo a Moisés. Moisés no narra y entonces el chiquillo muerto de risa pensando que su papá estaba vacilando, ¿verdad? Le iba a tomar una foto amarrado. No, no. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Exactamente la figura de Cristo en el suelo, sobre la cruz, siendo clavado, siendo sacrificado. Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que en verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Versículo 13. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. A ver, ¿qué ven, mis hermanos? ¿Qué ven? ¿Qué ven en el 11, el 12 y el 13? ¿Qué ven? Los escucho. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué ven en ese momento? Una similitud tremenda con la pasión de Cristo. Madera, sacrificio, sangre, todo. Carlos, vos tenés ahí a tus hijas con vos y son chiquitas. Los hombres tienden a ser protectores y a hacer encariñarse más con las hijas mujeres y vos también tenés hijos varones que están aquí en Costa Rica y eso es, has tenido en tus años has vivido tu paternidad de varias formas. La pregunta es esta, Carlos. Eh, vos estás en una, vos estás en una encrucijada. En la encrucijada que estás, eh, o agradas a Dios o salvas a tu hijo. Y Carlos, Federico y Ernesto Escalona y todos los que estamos aquí, los varones que estamos aquí, pues sabemos que lo que Dios nos está pidiendo, como dice uno, mejor llévame a mí, Señor, no te lleves al chiquillo, ¿verdad? Eh, y vean que a partir del versículo 11, a partir del versículo 11, el Señor interviene y no permite que él eh, sacrifique al muchacho. Estamos de acuerdo. Pero acuérdense de qué estamos hablando. A ver, ¿de qué estamos hablando? Abraham. De fe, Ese fue Ernesto. sí, señor. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría.
Una pregunta, Carlos, tus hijas en algún momento andando allá estando pequeñitas, cualquiera de tus hijas, a Carlos que fue el que habló, le pregunto, a doña Roxana que tiene tres, a, a doña Marta Vindas que tiene tres, en algún momento nunca se te perdió un chiquito, eso que se le pierde a uno unos segundos, unos minutos, se le pierde uno el guirilla, ¿no les ha pasado? Sí, Victoria una vez nos pegó el susto, la más chiquitilla, ¿Y qué pasó, Carlos? en el supermercado. O sea, pues corrimos a buscarla por todos lados y cuando la vimos nos llenamos de alegría. Cuando vieron a la chiquita, se llenaron de alegría. En el momento de ver la chiquita, es que yo quiero que ustedes entiendan que acá hay una narración completamente plana. Aquí hay una narración, hermanos, donde la narración es simplemente, está, está, eh, como dice Ernesto, aquí el tema es importante, es la fe. Si Moisés se hubiera puesto y en ese momento el chiquito lloraba y le decía, papi, ¿qué estás haciendo? Papi, ¿por qué me vas a matar a mí? Papi, no me mates. O sea, si Moisés hubiese puesto todo eso, eh, yo creo que la narración tendría en sí misma otra connotación, a pesar imagínese usted, imagínese, sigo tomando de ejemplo a don Carlos, don Carlos llega y le dice a Sandra que Dios le habló y que tiene que llevarse a Valeria allá a una montaña en San Pedro Sula para ir a sacrificarla. Sandra, donde oye que Carlos le dijo eso, de sencillamente se pone como una leona y el que sale sacrificado es Carlos. O sea, puede imaginarse todo lo que hay alrededor de esto, pueden imaginarse lo que se está dando, pero yo lo que necesito, mis amados hermanos, es que ustedes vean que Jesús dijo que Abraham vio cuando él vio la vio y se llenó de alegría. ¿Qué vio? La venida. ¿Qué entendió? Que Dios iba a proveer un cordero. Hermanos, en el preciso instante, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces, Abraham, a Carlos levantó los ojos en el supermercado, levantó los ojos y qué? Y se alegró. Este es el momento del cual está hablando el Señor. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos. El tema de los cuernos, dicen los que les gustan más el asunto por la vía de la alegoría, que representa eh, cuando se dice cuernos, se habla de autoridad, entonces está hablando de que es una forma de verlo. Yo no lo estoy presentando así, les estoy diciendo que a la gente le gusta darle muchas veces a la Biblia un montón de significados en las cosas que no lo tienen y no hay que hacer esas cosas, pero que ayuda para dar una ilustración. Este versículo en el capítulo 22, verso 13, es el versículo que nos está mostrando algo importantísimo, amigos y amigas, y es ese preciso momento en que Jesús dijo, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces, fíjense que termino aquí, entonces, con el asunto, así que tomó el carnero, lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, Jehová proveerá, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Tanto fue la escena
Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y las arenas de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Y aquí, en el 18, les está hablando clara, abiertamente de Cristo. Entonces, este asunto de Juan 8:56, que no estamos viendo hoy el 8, no estamos viendo hoy el 8, estamos en Juan 1, andábamos como por el 20. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí. Todo esto que estoy marcando en verde, todo esto, recuerden que se lo está diciendo un judío a judíos. Recuerden que que en mente tenían exactamente lo que les estoy contando con respecto a Abraham. En mente tenían exactamente lo que les estoy diciendo con respecto a Abraham. En mente inclusive tenía el hecho de saber de que la escena del sacrificio de Abraham era la representación sustitutiva del Cordero por cada uno de nosotros. Entonces, si bien es cierto, Juan no da mucha explicación, a quien se la está dando lo tenían que saber. Porque existe mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio y vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Juan dio testimonio y vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende, aquel sobre el que veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que los bautizará con Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Ahora, una de las cosas más bellas del verso 32, una de las cosas más bellas del 32, del 34, mis amados amigos, es esto. Estamos ante una manifestación trinitaria. ¿Qué es una manifestación trinitaria? Número uno, dice el libro de Mateo que el Padre testifica, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Tenemos al Hijo siendo bautizado, tenemos al Hijo, el Padre testificando, el Hijo bautizándose y tenemos al Espíritu Santo manifestándose sobre él de una u otra manera. Y noten que al llegar al verso 34, inmediatamente, el testimonio de Juan dice, por esa razón, yo les vengo a decir que Jesús es el Hijo de Dios, porque es el Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios tenía que cumplir con estas y estas y estas y estas y estas, y además, porque a mí me dijeron antes que esto iba a pasar, y además, también quiero decirles que el Espíritu Santo descendió sobre él, el Padre lo confirmó y el Hijo estaba con nosotros.
Entonces, esto no lo vamos a ver hoy, lógicamente que no, pero noten que el texto lleva y nos lleva al tercer día. Ese es el tercer día, ya hemos caminado 3 días, ¿verdad? Y en el tercer día, dice, al siguiente día, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Y aquí hay un asunto interesante, ¿verdad? Realmente, eh, eh, así tiene que ser, ¿verdad? Aquí está el principio de lo que cada uno. Hoy me escribió un hermano que está llegando a la iglesia y, y me dice, estoy tan agradecido con Dios y con vos porque, porque estamos aprendiendo mucho. Y claro, cuando yo le veo el corazón a este muchacho, yo me doy cuenta de que es su corazón y su nobleza y su disposición lo que hace que él vea la palabra de Dios como algo tan grande, que es lo que la mayoría de nosotros en algún sentido poco a poco, no es que lo hemos perdido, porque no me gusta decir esa expresión, porque yo pienso que también otros estamos en otro nivel o en otra forma de ver las cosas, para no decir nivel. Eh, Nosotros no estamos viendo las cosas eh, a la ligera. Y, y cuando una persona realmente tiene un corazón dispuesto para el Señor y es un corazón noble, eh, la persona necesita expresar que el Señor la está formando, le está enseñando. Y uno ve otra actitud. Por eso es que con la boca se confiesa para salvación. La boca se confiesa para salvación, no es levantar la mano y pasar adelante. Pero sí noten que al día siguiente está otra vez allí 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. O sea, eso no podría darse hoy, ¿verdad? Porque lo que hay que decirle siempre a la gente, siga al Señor donde quiera que el Señor esté. No siga hombres, siga al Señor. Eso es lo que usted tiene que hacer. Véalo, ahí está. No le estoy haciendo, no estoy haciendo ninguna cosa extraña. Siga al Señor. Jesús volvió a ver, miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. El Señor les pregunta, ¿qué quieren? Les preguntó. Ellos contestaron, maestro, que significa rabí. ¿Dónde te hospedan? ¿Dónde te hospedas? Vengan y vean, les digo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. El Señor lo recibió, el Señor lo recibió, eh, se quedaron con él, pero no sé si permanecieron. Sin embargo, noten que hay una serie de detallitos interesantes en esta parte, en donde, por ejemplo, esta pregunta, vean esta pregunta, ¿qué quieren? Esta pregunta me parece fascinante. Porque el Señor es Dios, ¿verdad? Y ellos le dicen, maestro, rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde te hospedas? La expresión rabí, aquí, maestro, que el énfasis lo haya hecho Juan, significa que ellos lo están reconociendo como tal, como un maestro. Lo están conociendo de esa forma. Se los trae para donde está, vengan a ver, les enseña lo que hay. Y luego, en el verso 39, en el verso 40, ¿verdad? Nos explica, nos explica de qué se trata esto. ¿Quién eran? ¿Cómo eran? ¿Por qué se dio esto de esta manera? ¿De qué forma?